Saludos, os doy la bienvenida a este vuestro canal. Voy a seguir hablando de esta obra de Beethoven, El matriarcado, y estaba comentando que Teseo representa el estado masculino y las amazonas el femenino. El estado de las amazonas es la más perfecta encarnación del derecho femenino, a pesar de la virilidad propia de las amazonas. Las amazonas, nos dice el diccionario de Pierre Grimal, de mitología, son un pueblo de mujeres que desciende del dios de la guerra, Ares. Por lo tanto, toma su propia, su temperamento, ese temperamento bélico, propio de Marte, y de la ninfa Armonía. Su reino se ubica al norte, en las laderas, bien en las laderas del Cáucaso o bien en Tracia, o en la Escitia meridional. Se gobiernan por sí mismas, sin intervención de ningún hombre, y a su cabeza tienen una reina. Solo toleran la presencia de hombres a título de criados, para los trabajos serviles. Según algunos, mutilaban a sus hijos varones al nacer, volviéndoles ciegos y cojos. Según otros, los mataban y en determinadas épocas se unían con extranjeros para perpetuar la raza, guardando solamente los hijos del sexo femenino, las hijas. A estas niñas les cortaban un seno para que no les estorbasen en la práctica del arco, que es fundamental para la guerra, o el manejo de la lanza, costumbre que explicaba a su nombre, Amazonas. Amazonas quiere decir sin senos, o que le falta un seno al menos, las que no tienen seno. Amazona. Cuando los conquistadores españoles llegaron al río que toma ese nombre, pues les pusieron tal nombre precisamente porque había mujeres que les atacaban y entonces la Amazonas. Entonces las equipararon a las Amazonas, las atacaban en los márgenes del río cuando iban con sus embarcaciones. El estado de las Amazonas es la más perfecta encarnación del derecho femenino, pero el estado, matiza en Beethoven, es una concepción masculina, la idea de estado. La potencia generadora masculina es a la vez fuerza de exterminio. Ahí donde está lo viril, ahí donde está lo creativo, ahí está también lo que extermina, lo que agrede, lo que destruye. De ahí la importancia de saber gestionar apropiadamente esas energías. La potencia generadora masculina, hice un vídeo hace tiempo, ¿no?, sobre cómo esa virtud creativa masculina, este aspecto masculino de la creatividad, que esencialmente es un valor femenino, de ahí lo de la diosa creadora, la gran diosa. Ya comentaba en el vídeo anterior, ¿no?, de cómo el patriarcado exclusivo y excluyente pues usurpa la idea de creación a, a los aspectos femeninos de la condición humana. La potencia generadora masculina es a la vez fuerza de exterminio. La eternidad pertenece a la estirpe, no a la individualidad. No somos eternos como individuos. Esta es la percepción, la perspectiva que tenían, que evidentemente no es la que tenemos ahora, ¿no? La eternidad, pensamos en la eternidad, ahí tenemos el ejemplo de Unamuno, sobre el cual hice algunos vídeos. Piensa en la eternidad y piensa en la eternidad propia, en la eternidad de un sujeto llamado Miguel de Unamuno. Esta inclinación no la tenían nuestros ancestros de hace miles y miles de años. Ellos pensaban en la estirpe, en el grupo, en la tribu, en la prole, en la comunidad, y lo pensaban a través de la ascendencia matrilineal. Como comentaba en el vídeo anterior, la mujer simbolizaba
escenificaba, personificaba, era la prosopopeya de la inmortalidad, mientras que nosotros, los hombres, éramos la mortalidad, de ahí que tuviéramos que dedicarnos a buscar un valor para nuestra vida. Ya en ellas se daba, esto puede distorsionarse fácilmente, decir, mujeres, ustedes ya estáis terminadas, acomodaros ahí en vuestros entornos domésticos, nosotros vamos a ver si hacemos algo con nosotros, porque de momento no somos nada. Es una manera cínica de expresar lo contrario de lo que verdaderamente se está expresando, de eliminar, anular de la convivencia social a la presencia femenina. La eternidad pertenece a la estirpe, no a la individualidad. Mi individualidad sale de esa estirpe, de esa pertenencia al colectivo. De ahí tomó su valor. Esta es la idea que se solía tener y que incluso conservaron algunos pueblos orientales, como eran los japoneses. Ya hablaba de ello en los vídeos sobre el sol y el acero de Yukio Mishima. Atenea, la diosa que carece de madre, Atenea, esa diosa tan masculina, aunque sea un referente de feminidad, pero de una feminidad extremadamente viril y también bélica, que es a fin de cuentas una diosa guerrera. Atenea, la diosa que carece de madre, se inclina a todo lo masculino. Atenea se inclina, no que le atraiga sexualmente, sino que se inclina como una tomboy. Se tiene atracción hacia todo lo que tiene una connotación masculina. Atenea emana del mar sutil y elevado, del más sutil, perdón. Atenea emana del más sutil y elevado poder masculino, ese poder del intelecto masculino. De ahí emana del propio cerebro de Júpiter, de ahí surge, de ahí es concebida Atenea o Minerva. Zeus se representa el derecho del Padre Celeste. Zeus está en el cielo. Zeus representa el derecho del Padre. Las erinias que están en las entrañas de la tierra representan el derecho de la madre. Es lo telúrico, es lo que está implícito en la materia. Las entrañas de la materia, las entrañas del planeta. Erin significa divinidad que habita en la tierra, eso significa Erin, de ahí Erinia, son divinidades que moran aquí con nosotros, así es como lo veían los antiguos. Las viejas son tierra, los viejos son tierra, los viejos son tierra. Su impulso creativo, su entusiasmo y también su ilusión celeste, en la medida en la que es ilusoria, queda desactivado al llegar a la tercera edad. Por eso los viejos recuerdan a los niños. De ahí esa idea de subcultura, ¿no? que se tiene en este imperio de lo juvenil. Todo es juvenil, sales a la calle y todos son chavalitos, ¿no? Aunque tengan 57 años o 64, es un chavalote que está ahí tomándose su cervezón con sus colegas. Vivimos en el imperio de lo juvenil, es lo propio de esta sociedad consumista, materialista. El materialismo es la decadencia de lo material, la decadencia del mater, del espíritu que habita en la materia. Eso es el materialismo. Imperamos en una época en la cual nos vemos como hijos de un vacío que debe de ser que debe de llenarse. ¿Y cómo lo llenamos? Pues a través del consumismo, por ejemplo, y de la evasión, de la vida evasiva.
Los viejos son tierra, ya que carecen de la potencialidad generatriz activa, propia de lo masculino. El matricidio es un ultraje a la propia tierra. Ya había hablado de esto en algún vídeo precedente. Cada madre es una personificación de la gran diosa que es nuestro planeta. Clitemnestra simboliza la época antigua de las erinias. Electra, la moderna. Fijaos, Electra con su hermano Orestes, ejecuta a su madre, a su propia madre ejecuta, y porque está dolida, dado que ella ha asesinado a Agamenón, a su padre. Pero fijaos que Agamenón también ejecuta a Ifigenia, su pequeña hermanita, y a Electra no le importa eso mucho, parece ser. Tiene un lazo afectivo con respecto al padre. La madre ya no es nada, por eso la asesina, por eso la ejecuta. Electra, fijaos el nombre, Electra, no he leído nada sobre esto, pero Electra, lo eléctrico es lo propio de lo masculino, lo eléctrico, lo magnético es lo propio de lo femenino. Electra, por lo tanto, parece ser muy eléctrica, tiene unos impulsos masculinos que le hacen despreciar a su propia progenitora y ejecutarla. El derecho materno cede ante el derecho del Estado. Recordad lo que decía antes, el Estado es una aportación patriarcal y el derecho materno cede ante el derecho del Estado. Fijaos la contradicción que tiene determinadas posiciones feministas cuando quieren usar el Estado para sus objetivos y no tienen conciencia de esto. Y por eso cada vez vamos peor, por eso cada vez hay más machismo, más maltrato, porque quieren resolver las cosas desde afuera, desde instituciones patriarcales que no han considerado la perspectiva femenina. El derecho materno cede ante el derecho del Estado. Ifigenia es sacrificada. Este sacrificio, como otros muchos de mujeres, para que la batalla furule positivamente. Este sacrificio de Ifigenia y la propia Ifigenia, fijaos ya la convicción, el adoctrinamiento en el que está sometido, acepta su destino de ser sacrificada, es de ser ejecutada para que para que a su papá le vaya bien en la batalla. Esto se ve ya como algo normal, es decir, ya hay una imposición de una perspectiva patriarcal excluyente en la cual todo derecho materno ha sido anulado. Y sus víctimas somos todos, somos todas, pero en el caso de las mujeres, ellas mismas se reafirman en esa imposición, la aceptan, son adoctrinadas, con lo cual no hay una posibilidad de revertir la realidad en la que viven, aparentemente al menos. Teseo sienta las bases del Estado ateniense. Quien ofende a la mujer ofende a la madre primitiva, ofende a todas las madres. Esto es el derecho materno. La agresión eh, a cualquier madre, a cualquier mujer, es una ofensa a la madre primitiva, a la madre tierra. Es una agresión al propio agresor. Apolo, que es la divinidad que representa al dios diurno, al dios luminoso, a Júpiter. Apolo es la perfección espiritual del principio masculino. Esto
representa, manifiesta, simboliza, personifica la figura de Apolo, ese Dionisio salvaje, que tiende a la embriaguez, es domado por la eh, pedagogía apolínea y alcanza el varón, gracias a ello, su perfección espiritual. Apolo es la perfección espiritual del principio masculino. Apolo es la naturaleza luminosa y patriarcal. El 5 es el número matrimonial. El 5, hecho caso 5, es el número, 5 dedos tenemos en cada mano, simboliza el matrimonio. El 2 simboliza la mujer, lo femenino, lo matriarcal. El 3 simboliza lo masculino. Pensemos en los números, no 2 es menos que 3, si lo vemos cuantitativamente, ¿no? Pero si compito en las Olimpiadas, en la maratón olímpica, y si me dan consigo el 3 ya es menos que el 2. Entonces, en un podio, el que está en el 2 está por encima del 3. Entonces, esos son números meramente eh, pensar que la unidad representa a la mismísima divinidad creadora, al mismo Dios, y no por eso es lo menos de todo. Pues esto es algo igual. El 2 porque va en orden, aparece lo femenino y aparece lo masculino posteriormente. El 3 la Trinidad, la tríada sagrada, representa lo masculino. Y fijaos cómo se impone, representamos a Dios con ese triángulo en el cual hay un ojo. El ojo es la obsesión con la mirada, con la visión. Es que la visión es masculina y la audición es femenina. Por eso la pornografía capta a tantos adeptos masculinos. ¿Por qué? Porque se lo tragan por los ojos. Y entonces el oído es ese aspecto femenino que en esta real sociedad patriarcal ha sido eliminado en gran medida. Todo el potencial que alberga ese sentido. Esto se refiere a la música, esa música que decía Hoffman, que trasciende el lenguaje. Eso se refiere a esos aspectos que están en las entrañas. La música, decía María Zambrano, emana del infierno, pero no del infierno cristiano, sino del infierno como del Hades, de ese mundo subterráneo que hemos querido negar con el imperio de la luz propia de Júpiter. Bueno, el 5 es el número matrimonial, es el número de la armonía matrimonial porque simboliza el encuentro del 3, el varón, lo masculino, y el 2, lo femenino, la mujer. Fijaos la estigmatización del 2, lo vemos en el ataque al dualismo, lo dual, a pesar de que las parejas son dos. Veo un vídeo de una pareja, ¿no? Hablando contra lo dual y el dualismo y la dualidad. Digo, pero ustedes cuántos sois, ustedes, una mujer y un hombre, ¿cuántos sois? Sois dos. El desprecio al 2 es el desprecio a una perspectiva femenina. Entonces se idealiza el 3, que es lo que representa lo masculino. Con el 3 masculino se asocia el 2 masculino. El agua se casa con el fuego. O con la tierra, más bien diría yo. El agua que representa lo que germina, lo que
la fuerza masculina dentro de la dualidad telúrica se encuentra con la tierra y de ahí emana la vida. Muerte y vida ambos han nacido de una madre. La madre, la gran diosa, no solamente pare la vida, sino que pare muerte también. La muerte está implícita en la vida. El imperio de la unidad quiere anular la experiencia de la muerte. Muerte y vida, ambos han nacido de una madre. La mujer no debe encontrar la felicidad en la muerte, sino en el gozo de la virilidad, conforme a determinada tradición griega. Es en el gozo de la virilidad en donde la mujer encuentra su felicidad. Atenea, que es virgen, Atenea es masculina, es viril, es bélica, pero es virgen también. Como divinidad sin madre, es una divinidad sin madre y sin padre, puesto que ha emanado del cerebro de Júpiter. El agua que promueve la castidad es conveniente para la mujer. El vino que incita a la impudicia es lo propio del varón. El vino, este es el simbolismo del vino. Incita al gozo sensual de la relación carnal. Mientras que el agua promueve, simboliza la limpieza, la pureza, la castidad. Los atenienses se escandalizaban de ver mujeres de otros pueblos bailar y cantar desnudas. Eso dice Bachofen, se escandalizaban de ver a esas mujeres de otros pueblos cómo bailaban y cantaban desnudas, ¿no? Sin embargo, no se escandalizaban cuando los varones competían en esas luchas, ¿no? Desnudos, como tal como se nos recuerda en algunos textos, como dice el propio Sócrates. Andar desnudo no es conveniente para varón alguno, sin embargo, cuando se da el combate, cuando se da la lucha de hombre a hombre, la lucha deportiva se refiere, es pertinente estar desnudo, puesto que no tiene sentido vestir atuendos que nos molesten para el combate cuerpo a cuerpo. Nosotros vosotros los espartanos sois los únicos que gobernáis sobre los hombres, le dijo alguien a una mujer, y ésta responde, somos también los únicos que traen al mundo hombres de verdad. Fijaos, esta es una idea a la que se refiere Bachofen. El gobierno de aspectos matriarcales sobre el varón no le castra en modo alguno, sino que al contrario, le permite, le estimula a desarrollar su potencial masculino de manera eficiente. Vosotras, las espartanas, sois las únicas que gobernáis sobre los hombres. Somos también las únicas que traen al mundo hombres de verdad. El triunfo de la mujer sobre su debilidad es su derrota.
el triunfo sobre su debilidad, sobre su sensibilidad, sobre su vulnerabilidad, la idea de que tiene que ser como el hombre, eh, viene de que ya ha perdido conciencia de su auténtica naturaleza, de su virtud, de su valor, y por lo tanto ya está adoctrinada en el convencimiento de que es inferior al varón, y por lo tanto está convencida de que su única salida es emular al varón. Y entonces está en proceso de autodestruirse a sí mismo, está en combate consigo misma. Eh, La orden de Afrodita señala el matrimonio y la procreación como objetivo principal. Las amazonas solo tienen madre. Los padres no significan nada. El patriarcado dionisíaco desplaza al matriarcado telúrico. Esto parece que se da con la historia de Ipsipila y las limnias. El culto apolíneo es de origen hiperbóreo. Eterno retorno al principio solar apolíneo. Es lo que el dios Hefesto simboliza. Entre los cántabros, ese pueblo del norte de España, según Estrabón, los hombres dan dote a las mujeres. Solo las hijas heredan y las hermanas dan esposas a los hermanos. Las hermanas son las que deciden cuáles son las esposas de los hermanos. ¿Por qué? Porque son ellas a través de la línea femenina se va dando la herencia. Pero fijaos que a esto se llega en cierta medida por la falta de presencia en lo doméstico del varón. Y a muchos hombres le interesaba que fuera la mujer la que gestionara todos los bienes, porque ellos iban a estar en guerra, ellos iban a estar moviéndose de aquí para allá. Entonces los bienes ganados eran para sus mujeres. De ahí que se cree esa línea hereditaria a través de la mujer. La matriz y el falo, la matriz, la obsesión con lo que antes comentaba de la estigmatización de lo dual, la estigmatización de la matriz, como se dice, matrix viene de matriz, entonces equiparar la ilusión de la realidad en la que vivimos, lo ilusorio de ella, usar la etiqueta Matrix denota ese desprecio por la matriz que viene de mater, de madre. Eso se hace inconscientemente. No es que lo que digan aquellos que dicen que hay que combatir, superar la matriz, no es que se equivoquen, sino yo me refiero al concepto, a la palabra que usan. Matriz viene de matriz, tal como materia viene de madre. Eh, y también indica en Bachofen que Metrópolis era, viene, Metrix también viene de madre, es la ciudad de la que emana la madre, Metrópolis, Matrizópolis, Metrixópolis. De ahí viene etimológicamente. Y por eso, como comentaba en algún vídeo anterior, el Estado, esa ficción, esa megaficción que se impone, destruyendo, usurpando el poder de cada tribu, de cada metrópoli, de cada pequeño municipio. Es la aportación patriarcal en oposición a la metrópoli, en la cual rige aspectos matriarcales.
Bueno, por el momento lo dejo aquí, ya seguiré hablando de esta gran obra de Beethoven. Gracias y hasta una nueva oportunidad.